Fiscalía formulará cargos en contra del expresidente Lenín Moreno, su esposa y una de sus hijas, además de otras 34 personas acusadas de cohecho en la construcción de la obra Coca-Codo Sinclair en el primer gobierno de Rafael Correa. 10 días para que el Pleno de la Asamblea conozca el informe final de la comisión especial que investiga el denominado caso Encuentro. 4.000 millones de dólares de inversión al sistema educativo anunció el gobierno para este 2023. En deportes, Independiente del Valle se llevó una importante victoria, 1-0, ante el Flamengo en la Recopa Sudamericana 2023. En lo más destacado del mundo, 20 ecuatorianos fueron deportados por la patrulla fronteriza en Arizona, Estados Unidos, luego de cruzar de manera irregular. Amigos televidentes, muy buenas noches. Miércoles 22 de febrero del 2023. Bienvenidos a la emisión estelar de Noticias 7. Renovados, regresamos a las actividades y contigo, Byron Galarza, nos acompaña esta noche. Buenas noches, Byron. Hola, María José, como siempre digo, es un gusto compartir contigo y sobre todo con ustedes, amigos televidentes, de esta cortísima semana. Nos puede seguir como siempre a través de eltelegrafo.com.es, en el dial de Pública FM en todo el país y claro, por nuestras redes sociales. Empezamos aquí. Iniciamos. La Fiscalía General del Estado formulará cargos en contra del expresidente Lenín Moreno y 36 personas más por el delito de cohecho relacionado con el proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair. El perjuicio en presuntos sobornos alcanzaría los 76 millones de dólares, según la ministra fiscal Diana Salazar. A 4 años de iniciar la investigación previa en el entonces caso INA Papers, la Fiscalía formulará cargos en contra del expresidente Lenín Moreno y 36 personas más. Este miércoles, la titular del Ministerio Público, Diana Salazar, solicitó formalmente la fecha para la audiencia a la Corte Nacional de Justicia. Una investigación que da cuenta de una estructura de corrupción alrededor del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, con un alcance interestatal y transnacional, y que habría desarrollado sus acciones ilícitas entre 2009 y 2018. Salazar aclaró que ahora se denominará caso Sinohidro. Dentro de las personas a las que se les formulará cargos están la esposa del exmandatario, su hija, sus 2 hermanos y 2 cuñados, así como exgerentes de Coca-Codo Sinclair, 2 representantes de la empresa china Sinohidro en el país y exfuncionarios públicos. El monto del presunto cohecho sería de unos 76 millones de dólares que corresponderían a aproximadamente el 4% del valor contratado por la obra, que inicialmente fue de casi 1.979 millones de dólares, aunque en la práctica su costo rebasó los 2.245 millones. Pero ¿cómo supuestamente operó esta red? Nos lo explica la fiscal. Decenas de millones de dólares en coimas habrían sido entregadas por Sinohidro y canalizadas a través de terceras personas utilizando una falsa imagen de servicios de consultoría y representación y canceladas por medio de dádivas, cheques y transferencias. En su tiempo, el exmandatario desvirtuó las acusaciones que se efectuaron en ese proceso. No he intervenido en temas de contratación pública. He sido respetuoso de las competencias de cada funcionario. Además, a través de su cuenta de Twitter, en un comunicado, el ex jefe de Estado señaló: sorprende que si se investigan irregularidades en Sinohidro, no se formulen cargos contra quienes sí tuvieron responsabilidad y competencias en las diferentes etapas del proceso contractual. Finalmente, la fiscal dio a conocer las acciones efectuadas durante la indagación previa. Entre ellas están 89 impulsos fiscales, 80 versiones, 465 requerimientos de información, así como asistencias penales. Olga Velasco, Noticias 7. Con el efecto inmediato. Tras el feriado, la Asamblea Nacional tiene prevista una agenda de procesos de fiscalización, entre ellos 2 mociones de censura a ministros y exministros, así como el informe del caso Encuentro.
3 ministros y exministros del actual gobierno están bajo la mira de la Asamblea. Jimena Garzón, exministra de Salud, fue censurada el pasado 14 de febrero, mientras que Patricio Carrillo, extitular del Ministerio del Interior, se apresta a ser enjuiciado políticamente este jueves. Y el proceso de censura contra el ministro de Obras Públicas, Darío Herrera, inició este miércoles. Los juicios políticos llegan en orden, digamos, es en orden de prelación. Todo esto, dicen, es porque la Asamblea trata de cumplir con el rol de fiscalización. Constitucionalmente es nuestra competencia dada por el pueblo ecuatoriano. Y descartan seguir un tipo de agenda propia, aunque eso se refleja poco en el trabajo parlamentario, cuestionado incluso internamente. Por ejemplo, los hechos respecto al llamado caso de Encuentro, que deben ser investigados dentro de una comisión conformada específicamente para esa tarea, están siendo tratados en otras comisiones como la de seguridad, algo que va en contra de lo aprobado en el Pleno. Hemos aprovechado el espacio para lo cual lo hemos hecho. ¿Está fuera de lugar? No, yo no pienso que sea así, puesto que aprovechando la comparecencia del ministro. Porque además nuestra ley es clara en que las comisiones tienen responsabilidades específicas. La misma comisión ha sido señalada por el manejo de las sesiones de comparecencia. Cuando usted viene a una comisión como la que acudí yo, en donde usted recibe 2 horas de irrespeto, de faltas a la institucionalidad, inclusive de agresiones hasta personales. Todo esto en medio de una creciente ola de rechazo del trabajo legislativo. Según cifras de SEDATUS del mes de diciembre, el 86% de la población califica la gestión de la Asamblea como mala y muy mala. Carolina Basante, Noticias 7. A propósito, a partir de las 14 horas del jueves se reinstalará en Quito la audiencia preparatoria del juicio en contra del ex policía Germán Cáceres y el teniente Alfonso Camacho, procesados por el femicidio de la abogada María Belén Bernal. En la diligencia, que se realizará de forma telemática, se espera que el juez llame a juicio a los 2 implicados. Cáceres por supuestamente cometer el asesinato de su esposa y Camacho por omisión al no intervenir. El Frente Parlamentario Anticorrupción tiene listo un informe sobre el denominado caso Encuentro. Esto mientras la Comisión Ocasional de la Asamblea, que también indaga esa causa, tiene aún 10 días para concluir su proceso fiscalizador. En ambos documentos se descartan vínculos del presidente Guillermo Lasso con la mafia albanesa. Avanza la indagación respecto al caso Encuentro en la Asamblea Nacional. El Frente Parlamentario Anticorrupción tiene listo su informe. Nosotros hacemos investigaciones muy técnicas y muy objetivas. El documento está construido a raíz del informe policial filtrado por un medio digital y dice hay una clara conclusión. Y en ese informe que ha acompañado la posta, está claro que no existe, luego de un proceso investigativo, ninguna vinculación con el presidente de la República con grupos que tengan que ver con las mafias albanesa. Vanegas destaca que la policía concluyó a raíz de las vigilancias y seguimientos que en las conversaciones de las personas involucradas en esta indagación se advierten más a temas políticos y descartaron comunicaciones y reuniones con personajes identificados como HD Albanés, HD León y HD Agrónomo, entre otros, que serían los miembros de la mafia albanesa involucrados en actividades irregulares. Las conversaciones que ha tenido el señor Cherres con quienes hablan de temas políticos nada tienen que ver con el tema de la mafia albanesa. Además, sostiene que el mismo documento señala que esta indagación empezó el 13 de mayo de 2021, es decir, antes de que comience el gobierno del actual presidente. Por su parte, la comisión ocasional conformada en el Pleno para indagar esta misma causa dice tener un 80% del informe avanzado y coincide en una de las conclusiones. Hasta ahora que haya una acción, que el presidente haya dado una orden, no se ha encontrado. Por ahora están indagando qué tipo de responsabilidades políticas podrían hallarse y esto se conocerá en los próximos 10 días. Carolina Basante, Noticias 7. Y una buena noticia, el gobierno anunció que para este 2023 invertirá $4.000 millones en el fortalecimiento del sistema educativo. Entre las acciones a seguir está, por ejemplo, la apertura de 3.300 plazas de empleo para nuevos docentes. El presidente Guillermo Lasso anunció que su gobierno destinará más de $4.000 millones para la transformación integral de la educación e indicó que seguirá cumpliendo con los compromisos adquiridos con los docentes. Además, se remodelaron más de 1.000
instituciones educativas. Y este año iniciaremos la construcción y equipamiento de 10 más, con una inversión de $45 millones, beneficiando a un total de 11.400 estudiantes. El primer mandatario se comprometió a reemplazar los campamentos instalados por el terremoto de abril de 2016 por infraestructura definitiva. 75 campamentos que fueron instalados durante el terremoto por infraestructura definitiva, beneficiando a más de 42.000 estudiantes. Hasta la fecha, se han realizado 4.694 ascensos de categoría y 2.084 recategorizaciones. Y este año se abrirán más de 3.300 plazas de empleo en el sector educativo. Y para el 2024 contrataremos a 1.700 más, quienes se incorporarán con contratos ocasionales. De esta manera, cerraremos al fin la brecha de docentes que se venía arrastrando desde ya hace varios años. Manuela Bedón, Noticias 7. El alcalde saliente de Quito, Santiago Guardera, se reunió con el alcalde electo Pavel Muñoz para detallar la transición en el municipio de la capital. Según las autoridades, esto podría tomar 80 días, es decir, hasta el próximo 12 de mayo, mientras que la posesión de Muñoz será el 15. Este miércoles 22 de febrero se reunieron el actual alcalde de Quito, Santiago Guarderas, con el alcalde electo Pavel Muñoz, donde detallaron que la transición en la administración de la ciudad se dará concentrado en 5 ejes fundamentales. Es permitir que lo que se viene ejecutando de manera planificada se termine de esa misma forma, de manera planificada, y la otra, que en algún caso detectemos hechos, temas, contratos, decisiones que podrían esperar a la nueva administración, que así se lo haga. Entre los temas de interés están el metro de Quito, la revisión técnica vehicular y la compra de 42 unidades de trolebús. Ese cronograma implica una serie de etapas progresivas que lo vamos a hacer, se van ajustando en función de también el empalme en que se da entre la constructora y la operadora, y vamos a llegar al mes de mayo, tal como está en el contrato, a la operación plena comercial. Además, Muñoz anunció que se solicitó a los concejales realizar una ordenanza para evitar que los mismos sean parte de los directorios de las empresas municipales. Y eso se podría hacer bajo una transición también. Los concejales que en este momento están en funciones, que evidentemente lleven su participación en los directorios de las empresas hasta el 14 de mayo, pero ojalá a nivel de ordenanza podamos permitir que ya del 15 de mayo en adelante sea la administración la que haga por concepto la definición de quienes representan en esos cuerpos colegiados. El alcalde Guarderas aseguró que toda la información y documentación será entregada en su totalidad. De tal modo que esté plenamente enterado de la situación actual, de los proyectos que hemos planificado y que vamos a llevar adelante. Manuela Bedón, Noticias 7. Y al volver, ¿qué sucedió en el feriado con esos comportamientos que vimos todos en redes sociales? Se lo contamos al volver. Noticia preocupante: las operaciones del sistema de oleoducto transecuatoriano SOTE fueron suspendidas por el derrumbe de un puente sobre el río Marque, esto en la provincia del Napo. Hace 3 años que hay un proceso erosivo en el río Coca que pone en peligro a la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. La mañana del miércoles hubo un nuevo incidente. Un puente sobre el río Marque en las inmediaciones de las instalaciones de Petroecuador en el sector del Chaco colapsó. Fue el puente, aquí se cayó el puente. La erosión hizo que la estructura cediera y finalmente cayera, no solo inhabilitando el paso, sino obligando a que se suspendan las operaciones del bombeo del SOTE, como se conoce al oleoducto transecuatoriano, así como del poliducto Susufindi y del oleoducto del crudo pesado. La decisión se tomó, según explica Petroecuador, para evitar afectaciones ambientales en la zona. En corto plazo esperan ejecutar acciones tras una evaluación física del puente. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas también participa en el análisis técnico que se prevé dure hasta el viernes.
Mientras tanto, una situación como esta podría demorar en el proceso de exportación de petróleo, en el cierre de pozos y para la población perjudicar la movilización por la provincia del Napo. Y es que expertos mencionan que la zona del reventador necesita acciones contundentes contra la erosión y sus consecuencias. Lautaro Andrade, Noticias 7. Más inundaciones, los estragos que ha producido la temporada invernal ahora en distintos sectores del país afecta a varios barrios y también inundó algunos hospitales de la ciudad de Guayaquil. Como cae el agua a chorro, los compañeros tienen que estar poniendo tacho. El hospital de Jipijapa quedó anegado por las precipitaciones. El agua rodeó a los pacientes que esperaban consultas. Similar panorama ocurrió en la unidad del Cantón La Libertad. Estas imágenes corresponden al sector de Vallenita, Cantón Santa Elena. Un torrente se desborda por el malecón de la Costa Azul. Las inundaciones no fueron ajenas en el Cantón Isidro Ayora. Los moradores del recinto Las Mercedes vivieron los efectos de las primeras lluvias en este sector de la provincia del Guayas. Así permanecen en las últimas horas distintos barrios de La Libertad, provincia de Santa Elena. Las familias realizan esfuerzos para salvar sus pertenencias, puesto que sus casas permanecen llenas de lluvia. Estos son algunos de los efectos de un invierno que apenas empieza. Y tras el deslave en Payatanga, esto es en la provincia de Chimborazo, el subsecretario de la Secretaría de Riesgo, Rodrigo Rosero, indicó que se mantiene la alerta amarilla en 5 barrios y 2 comunidades afectadas por este desastre. Los organismos de socorro y emergencia se mantienen activos ante cualquier contingencia. La alerta amarilla de la UCI es específicamente para este sector y es a causa de unas señales que estaban dando los suelos con agrietamientos. Y estos estudios los empezamos a hacer en conjunto con el GAD de Alausí a inicios del mes de febrero. Y los estudios consecutivos que hemos estado realizando arrojaron que sería necesario, por temas de prevención, de precaución, generar una alerta amarilla. Este polígono que determina la alerta amarilla equivale a 247 hectáreas que serían susceptibles a movimientos en masa. Y en este mismo tema, el INAME dio su pronóstico de lluvias para los próximos días en nuestro país. Muchachos, esto está sucediendo. Durante el feriado de carnaval, 5 provincias fueron golpeadas por el fuerte invierno en el país. Chimborazo, Tungurahua, Guayas del Oro y Loja tuvieron inundaciones y deslizamientos que causaron muertos y daños en infraestructura. En total, la Secretaría de Gestión de Riesgos señaló que se han producido 79 eventos adversos por el temporal, 30 inundaciones, 21 deslizamientos de tierra, 15 puentes parcialmente dañados y 2 kilómetros de vías dañadas. Sin embargo, se prevé que las tormentas eléctricas y lluvias concluyan este 22 de febrero y que se reactiven con menor intensidad el fin de semana. Los próximos días sí tenemos previsto que se generen lluvias, sobre todo hasta el día jueves, no con la intensidad que se presentaron días anteriores, pero todavía tenemos que mantener una alerta, sobre todo en la región intraandina, en todo lo que es estribaciones de la cordillera occidental y en la región litoral, en la parte interior. El funcionario acotó que las lluvias registradas en la sierra se deben a que estamos en la zona de convergencia intertropical y explicó de qué se trata. En otras palabras, es una baja presión en donde los vientos confluyen y en ocasiones, obviamente, en época lluviosa en nuestro país, confluyen frente a nuestras costas. Ingresa mucha masa de mucha humedad desde esta zona y por eso las lluvias se intensifican mucho, sobre todo en la región litoral y también en algunas localidades de la región intraandina. Sobre los casos especiales de algunas ciudades, se solicitó a la ciudadanía que se mantenga informada a través de las redes sociales del INAMI. Ellos emitirán alertas que permiten tomar las respectivas precauciones ante eventos que salen de las previsiones. Andrea Orbe, Noticias 7. Y en el feriado de carnaval, la intensidad del volcán Cotopaxi alertó a los técnicos del Instituto Geofísico. Columnas de humo y ceniza llegaron a una altura de 1.300 metros sobre el cráter. Las autoridades de respuesta de la Secretaría de Riesgos alertan a la población para estar preparados.
La nueva etapa preeruptiva del Cotopaxi preocupa. Este fin de semana una columna de ceniza y gas de 1.300 metros sobre la altura del nivel del cráter volvió a prender las alarmas. Según la Secretaría de Riesgos, este comportamiento es monitoreado 24/7 por el Instituto Geofísico de la Politécnica. Lo que se ha pedido también es identificar cuáles son las vías o rutas en las cuales, la gente se movilizaría hacia las zonas de seguridad. Se hizo también pruebas de funcionamiento de las sirenas del sistema de alerta temprana y finalmente lo que se hizo es una validación de estas rutas que se trabajó con la ciudadanía, luego con las juntas parroquiales y se determinaron polígonos, en este caso para saber hasta dónde son cada uno de los barrios. ¿Cuáles serán las zonas más afectadas en la provincia de Cotopaxi y sus alrededores, sobre todo en Tungurahua? Tucumbí lo explica. En el caso, por ejemplo, de Tungurahua, dependiendo de la magnitud, incluso podría encontrarse material en lo que es Patate y lo que es Baños, ¿no? Los registros geológicos te manifiestan que incluso el material ha llegado ya a la provincia de Pastaza. Obviamente no con la magnitud, sin embargo sí se tiene que tomar estas consideraciones porque puede ser que el material genere algún estancamiento, en el curso del agua. Finalmente, el Parque Nacional Cotopaxi está abierto al público y se ha incrementado una visita de turistas, sobre todo extranjeros, a quienes les llama la atención este proceso. Turistas internacionales especialmente han sido los que se han dado cita para ver de más cerca el volcán en su actividad, ¿no? De hecho, ha habido un incremento de turistas en la ciudad de La Tacunga, justamente con el objetivo de visitar el Parque Nacional Cotopaxi. Byron Galarza, Noticias 7. El ministro de Salud, José Ruales, actualizó datos de las enfermedades que proliferan en la época invernal. Además, dio recomendaciones para hacerles frente. El agua emposada, que podría aumentar en época lluviosa, causa que el Ministerio de Salud active las alarmas respecto de los contagios de dengue o chikungunya en el Ecuador. El ministro de Salud, José Ruales, a través de una entrevista brindada en Noticias 7, dio las cifras actuales de los casos registrados. Hemos tenido un incremento de casos a nivel de todas las provincias durante las últimas semanas, entre 300 casos más o menos que han estado dándose tanto de dengue sin signos de alarma, que se encuentra en la mayor parte de los casos en Guayas y Manabí, incluso en Morona, Santiago también tenemos un aumento de casos. Dio recomendaciones. El Aedes aegypti es un mosquito que se desarrolla en agua limpia, ¿no? Entonces puede ser cualquier recipiente, una taza, una llanta, los baldes o los tanques de agua que utilizamos. Lo importante es evitar que esto se produzcan. Ya en el ámbito de la pandemia de COVID-19, el ministro actualizó los datos. En Guayas y Pichincha la semana pasada tuvimos 84 casos en Guayas y 86 en Pichincha. Es el mínimo que hemos tenido desde el mes de marzo del año 2020. Aseguró que para marzo recibiremos ya las vacunas bivalentes para el COVID. Con ello vamos a aplicar un tercer refuerzo a las personas en riesgo. ¿Quiénes son? Estas que están en riesgo de ser hospitalizadas o que todavía pueden morir, que son los mayores de 65 años básicamente, y personas que tienen enfermedades con inmunosupresión, que hayan recibido el segundo refuerzo, ¿ya? Es decir, no va a servir la vacuna bivalente para hacer el primero o segundo refuerzo, sino es ya, digamos, la quinta dosis para las personas más vulnerables que requieren esta vacuna, que posiblemente ya va a ser anual. Andrea Orbe, Noticias 7. Para seguir hablando sobre el tema. Mucha atención, el resultado del referéndum no habría cambiado a pesar de las actas ilegalmente impresas en un centro clandestino en Guayaquil. El sí ganó en 4 preguntas, pero no alteró el resultado final del referéndum, según el Consejo Nacional Electoral. De todos los sujetos políticos. Al finalizar el 100% de los escrutinios, la titular del CNE recordó que hay tiempo para la impugnación de ser el caso y que los sujetos políticos tienen un plazo que da la ley. Han sido adjudicados ya todos los escaños en las dignidades electas en Carchi, Morona, Santiago, Napo, Zamora Chinchipe, Tungurahua, El Oro y Galápagos. Sobre el caso del referéndum, Atamaín dijo que a pesar de las irregularidades del centro paralelo en Guayas, esto no alteró los resultados. No existen centros de cómputo paralelo, eso no existió ni existen.
el único centro, el sistema de procesamiento de resultados que tiene el Consejo Nacional Electoral, y en estas 3 últimas elecciones donde hemos estado nosotros al frente de esta administración no ha habido centros de cómputo paralelos en absoluto. Sin embargo, Enrique Pita sí alertó sobre el tema. Es inexplicable que un director de delegación pretenda salirse de la responsabilidad respecto a la existencia de un área específica en la cual no solamente se imprimían actas de reconteo, se las llenaba y se las ingresaba al sistema. Esto es una responsabilidad que tendrá que asumir tanto el exdirector de la delegación como las personas que estuvieron involucradas en haber montado este centro. Finalmente, para la entrega de las credenciales a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social electos, Atamaín dice que podrá ser en marzo, de acuerdo a los recursos que podrían interponerse. Byron Galarza, Noticias 7. Alrededor de 1 hora 5 minutos. Este último feriado tuvo un impacto positivo en la economía del país. La disminución del IVA motivó a un mayor desplazamiento de viajeros hacia varios puntos del país. Carioca, espuma y diversión fueron el imán de millones que se movilizaron por carnaval. Es que en estos momentos más se puede disfrutar un poco, porque ya de lunes a viernes estamos en el trabajo. Visitamos a Esteban Mena, un viajero frecuente que disfrutó en familia de este feriado. Reconoce que la reducción del IVA del 12 al 8% dinamizó la economía. Este tema de que hay una reducción del IVA también ha incrementado las compras, las ventas de todos los negocios locales. Entonces me parece muy bueno que se siga reactivando la parte económica del país. Este año, según cifras preliminares, al menos 2,5 millones de personas se movilizaron. El último año, el 2022, cifras oficiales dan cuenta que durante los feriados se alcanzó $480 millones en ingresos para el país. Han pasado 3 años de restricciones a causa de la pandemia. Superada esta fase, los turistas nacionales y extranjeros recorrieron el país. Ha sido un buen feriado, evidentemente muchos lugares del Ecuador han tenido ocupaciones muy altas. Estamos hablando muchos lugares de la costa, 90, 100% de ocupación. Ciudades de la sierra como Riobamba también ocupaciones muy altas, Cuenca. Según Mauricio Letor, vocero de empresarios hoteleros, con excepción de las zonas aledañas a la erupción del volcán Cotopaxi, en el resto del país, las cifras de reactivación económica que dejó el feriado son positivas. Y este miércoles 22 de febrero para los creyentes católicos es el miércoles de ceniza. Esto representa el inicio de la denominada Cuaresma, 40 días. Fieles acudieron a las iglesias en el centro histórico de Quito. Eres polvo y al polvo volverás. Con estas palabras, el padre Fray Edgar Abad, vicario de la iglesia de San Francisco de Quito, coloca la ceniza sobre los cientos de fieles que acudieron esta mañana a la iglesia. Y es que el miércoles de ceniza es el primer día de la Cuaresma, que simboliza los 40 días que Jesús pasó en el desierto. En este miércoles de ceniza, pues a ponerse, ¿no? La ceniza que simboliza propiamente esa fragilidad, esa necesidad, el recordarnos que somos polvo, el recordarnos que nuestra vida aquí en esta tierra es una vida pasajera, efímera. Lo que como cristianos estamos invitados es a vivir en profundidad ese momento de encuentro con Dios. Nos preparamos para vivir lo que se llama la Semana Mayor o Semana Santa. Y representa un recordatorio sobre lo que Cristo vino a hacer en este mundo, según la Biblia. En la cruz fue donde se pagó, sí, el precio de nuestro rescate, nuestra salvación. En las calles de iglesias se ve en su mayoría adultos mayores, los cuales cada año acuden a recibir la ceniza. Apegarme más a Dios, estar con Él y que nos ayude, nos dé la vida, nos dé la paz, como siempre lo pedimos. Y de eso tenemos esa costumbre de venir cada año recordar la visita para que nos dé la cruz. Parte de la celebración de la Cuaresma incluye el ayuno, la restricción de carnes y la oración. Lo que invitamos es a enriquecernos, ¿no?, espiritualmente de todos estos ámbitos de fe que nos ayudan. Manuela Bedón, Noticias 7. El comportamiento de varios ciudadanos durante el feriado de Carnaval se viralizó por lo explícito de ciertas imágenes. A continuación, analizamos si esto conlleva a una infracción y quiénes serían los responsables.
Hay imágenes que por ser tan explícitas no las podremos mostrar sin censura. Se trata de jóvenes bailando en espacio público en medio de vítores de reggaetón, las cuales se despojan de sus prendas íntimas. Antes de analizarlos, salimos a las calles para mostrar estos videos y captar las siguientes reacciones. Esto no es ningún tipo de actuación, son las miradas de ciudadanos que se asombraron ante los mal llamados espectáculos de Salinas o Jaramillo. Es otro nivel ya. Lo que está tomada, ¿no? Y luego de ver las cápsulas, esto nos dijeron. Luego de ver estas imágenes. Bueno, me parece de cada uno, ¿no? Cada cual hace lo que quiere y bueno. No, yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, pero cada uno es dueño de su vida, pero yo en mí no. O sea, yo creo que obviamente tenemos derecho a hacer lo que queramos, pero siempre hay un límite entre lo que puedes hacer, no sé, sola en tu intimidad con tu pareja, a ya hacerlo público y, o sea, probablemente estos videos se viralicen, vean en TikTok niños y así. Ya hemos visto la opinión ciudadana, pero ahora la pregunta que cabe es si esto es legal. Expertos contestan. La regulación del espacio público como tal, según el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Centralización, COTAD, le corresponde a los municipios la posibilidad de regular qué actividades están y no están permitidas en el espacio público. El experto en gas, Diego Ceballos, nos explica que son los cabildos los que determinan las sanciones. Esto depende de cada cantón y aunque no hay una norma general, algunos municipios sí prohíben el consumo de bebidas alcohólicas y el mal uso del espacio público. Eso en el ámbito administrativo de competencia de las municipalidades. Desnudarse no es un delito. El COIP solo habla de una contravención de primera clase al efectuar escándalo público que se sanciona con 50 horas de trabajo comunitario. Pero en todo caso, el tema va más allá. Puede hacer con su cuerpo lo que quiera, que en efecto es así. No es menos cierto que tenemos normas de convivencia. Entonces no podemos dejar o poner entre paréntesis esta convivencia social, esta conducta social. Este miércoles el gobernador de Santa Elena fue cesado en funciones y sustituido por José Ángel Álava, quien tendrá la tarea de que en el próximo feriado la situación no se salga de control. Lautaro Andrade, Noticias 7. Y enseguida, el segmento de deportes, les contaremos junto a nuestro compañero Franz qué pasó con el Nacional a propósito que enfrentaba al Deportivo Independiente de Medellín. Bien, ya estamos con el segmento de fanáticos y nuestro querido amigo Fernando Estrada está, María Mercedes, con nosotros. Es que ha habido una cantidad de noticias deportivas. Tiene un menú inmenso, así que le damos la bienvenida. En el fútbol ecuatoriano y en el fútbol, la Champions League, en lo internacional, nada como el Real Madrid. Fernando, buenas noches. ¿Qué tal, María Mercedes? ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo para ti, para Byron, para todos. En eso te doy la razón por completo. Ya lo del Real Madrid es un tema de otro nivel. Sí. Es el único club a nivel mundial que creo que puede hacer de este tipo de gestas, de remontadas en escenarios muy complicados, una sana costumbre. Una cosa increíble realmente lo del Real Madrid. Ya vamos a estar revisando lo que pasó en Champions, porque hoy también hubo partidos, por cierto. Así que vamos a arrancar con el cuadro militar, porque sin duda alguna todos quieren saber cómo le fue al Club Deportivo El Nacional, en medio de varios comentarios poco positivos que aportan muy poco realmente al fútbol ecuatoriano. Tenía la del empate. El Nacional iba a terminar poniéndose en ventaja por primera vez en el partido, pero más que otra cosa, y me parece que dentro de esa intención de cerrarlo, terminaron perdiendo esa ventaja que tenían. Daniel Londoño iba a poner en el minuto 87 la paridad en el marcador, un 2-2, poco favorable para el Club Deportivo Nacional, sin duda alguna. Poco favorable porque el poderoso de la montaña, como en este caso al cuadro colombiano, para poder llevarse en este caso la llave y dejar al Nacional fuera de competencia en la Copa Libertadores de América. Vamos a seguir revisando información y en este caso vamos a hacerlo con Independiente del Valle. Ayer Independiente, otro representante ecuatoriano, pero este jugando la Recopa Sudamericana, sin duda alguna un prestigioso torneo contra el Maracaná. Escuchemos a Carabajal.
La verdad que sí, necesitamos este triunfo en nuestra casa, teníamos que sacar una ventaja, hoy se nos dio por un gol, pero bueno, esto no está nada cerrado, tenemos que ir el martes a definir allá, que sabemos que es muy duro, y bueno, hoy por suerte me hice ese regalito de cumpleaños. A propósito de eso y dentro de lo que significó este ida y vuelta, ¿creen que será muy distinto el siguiente partido? Sí, sabemos lo que juega Flamengo, es un equipo muy grande, pero bueno, nosotros tenemos la semana para seguir preparando el partido y afrontarlo de la mejor manera el martes. Y así lo entiende Independiente, ¿no? Habrá que preparar la vuelta, que va a ser compleja en el Maracaná, ante un Flamengo plagado de estrellas, que ya sabemos lo que es capaz jugando en calidad de local. Hablando de localías, Liga, hace pocos días, en pleno feriado, el día domingo, recibía al Deportivo Cuenca por la Copa de Campeones. Una llave que, recordemos que en Cuenca se había jugado la ida y había empatado a 1. Bueno, Liga tenía la opción de en casa cerrar la llave a su favor y poder consagrarse como campeón de esta Copa de Campeones. Lo terminó consiguiendo Liga con mucha superioridad. El Cuenca no lo vi como en otras ocasiones en estos partidos amistosos. Este es un verdadero golazo el Tina Angulo, ¿eh? José el Tina Angulo, que se había perdido incluso en los primeros minutos del partido, una mucho más clara que esta, ¿eh? Esto es un jugadón, es real, pero en la otra su compañero había hecho todo, me parece que era Renato Ibarra, al igual que en esta ocasión le brindaba la posibilidad de marcar, también lo había hecho en una anterior y no había podido definir el Tina Angulo. Se espera mucho del Tina, se espera mucho del Tina, es el hombre con el que apuestan a tener sobre todo al delantero principal. Acá ya se complica todo para el Deportivo Cuenca, avanzado el segundo tiempo, esa jugada de Alvarado, que hace el enganche, mano al rostro. Consideró que era necesario la expulsión el juez central, se armó el relajo, expulsaron a Biojó, me parece también, otro jugador del Deportivo Cuenca, y el Cuenca se quedaba en una misma jugada sin los dos centrales de los tres, y ahí la cosa cambiaría, ¿no? Cuando acá remata Leonel Quiñones y ponía el 2-0. El partido liquidado, terminado, parecía mero trámite, Liga no se conformó, buscó uno más y lo terminó encontrando en estas combinaciones, ya jugando a placer, porque la verdad es que el Deportivo Cuenca estaba entregado, con 2 menos en cancha. Iba a aparecer acá González para poner la última del partido. Liga Deportiva Universitaria se alzaba con esta Copa de Campeones, venciendo 3-0 en el Rodrigo Paz al Deportivo Cuenca. Ahí está Alvarado, una de las grandes figuras, o que se aspira que sea nuevamente figura en Liga. No, el año pasado lo fue. Ahora Liga ha logrado comprar el pase del jugador y estará pues siendo una de las grandes apuestas del cuadro albo, que se ha reforzado de muy buena manera. Está Piovi levantando el trofeo y Liga se corona como campeón de esta edición de la Copa de Campeones. Bien, vamos a hablar ahora de lo que quería María Mercedes conversar con todos ustedes, hablar de la UEFA Champions League. Osimhen, que ponía la primera. ¿Qué iba a pasar más adelante? Porque esto es la Bundesliga, así como lo es Pierre Hincapié, recuerden, el Bayer Leverkusen. Vamos a revisar lo que tanto quería ver María Mercedes. Sí, la remontada del Real y Salah, que marcaba la segunda. Al Madrid no lo puede dejar por muerto. Vini tomaba la pelota, Vinicius Junior, el brasileño, combinaba con Benzema. Y esas combinaciones, el señor Balón de Oro, no por 5-2. Vamos a pasar a la jornada del día de hoy, donde había partidos interesantes. Bien, vamos a seguir hablando del fútbol europeo y sin duda alguna pues uno ve a estas estrellas y se empieza del PSG. Bien, y para cerrar, ¿por qué no hablar de básquetbol? Porque este juego que enfrentaba en este caso dos equipos comandados por dos grandes figuras. Por un lado estaba el gran LeBron James, esa clavada fantástica. Bueno, jugadas de lujo como estas no faltaron en el famoso juego de las estrellas, que como veían el team de Giannis se lo terminaba llevando sobre el de LeBron James. De mi parte, compañeros, es todo en los deportes, espero que lo hayan disfrutado. Ya se viene fanático, ¿eh? Sí. No se pierdan la nota con respecto al Real Madrid, la remontada, les va a encantar. Un gran menú deportivo seguramente. Fernando, muchas gracias. Al volver, un migrante ecuatoriano lamentablemente falleció. ¿Dónde ocurrió? En Nueva York. Se lo contaremos cómo y cuándo. Al volver. Noticias internacionales. Una organización fronteriza atribuye a un error de las autoridades estadounidenses la deportación de 20 ecuatorianos desde Arizona a México. La patrulla fronteriza estadounidense sostiene que fue un procedimiento legítimo.
La organización Iniciativa Quino para la Frontera denunció que la patrulla fronteriza deportó erróneamente a 20 migrantes ecuatorianos, quienes recibieron una carta dirigida a ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela sobre el programa de ingresos humanitarios temporales a Estados Unidos, establecido por el gobierno de Biden en coordinación con México para lograr una migración más ordenada en la frontera. Definitivamente se trató de un error porque las familias ecuatorianas que estaban llegando con nosotros estaban sumamente confundidas por lo que les habían dicho, en primer lugar, de que ellos iban a ser liberados para continuar su proceso. Una de las migrantes ecuatorianas deportadas relató lo ocurrido la tarde de ese domingo. Pidió que se distorsionara su voz por temor a represalias. Nos expulsaron por la puerta de aquí de Nogales. Nosotros entramos por Sonoita. Nos llevaron al primer centro de detención. Nos mintieron que nos iban a dejar en un albergue, pero eso, nunca pasó. Solamente nos dejaron aquí en la puerta de Nogales. La patrulla fronteriza del sector Tucson, a través de un comunicado, dijo que ninguna nacionalidad en particular está excluida de las expulsiones inmediatas de la frontera sur estadounidense por motivos de salud pública, contempladas en el título 42. Agregó que la capacidad de expulsar a un migrante bajo el título 42 depende de los acuerdos con gobiernos extranjeros como México, que estén dispuestos a aceptar esos migrantes. Cifras de aduanas y protección fronteriza CBP señalan que en el año fiscal 2023, del 1 de octubre al 31 de enero, han procesado en la frontera de Arizona 8.509 ecuatorianos. En todo el 2022 se procesaron 3.496. Paula Díaz, Voz de América. Y otra mala noticia. Un migrante ecuatoriano falleció en Nueva York tras caer de un techo donde trabajaba a unos 10 metros de altura. Osvaldo Payo Toaquiza, de 41 años, oriundo de la localidad de Zumbagua, esto en la provincia de Cotopaxi, vivía apenas hace 2 meses en Estados Unidos. Su familia espera la ayuda del consulado ecuatoriano para repatriar su cuerpo y darle una cristiana sepultura aquí en el Ecuador. Lamentablemente siguen los muertos, las tragedias de los ecuatorianos que tratan de tener un mejor futuro, María Mercedes, en Estados Unidos, ¿no? Lamentable finalizar este informativo con esa información. Esperemos que las autoridades se hagan presentes. Pero sí, mañana en esta mesa de trabajo estarán nuestros compañeros con la ministra de Educación, María Brown, para hablar precisamente sobre la culminación del año lectivo en la costa. Gracias a todos ustedes por su sintonía. Regresamos mañana, primera emisión de Noticias 7 a las 7. Los esperamos. Buenas noches.